Buenas noches, hermanos. Sentía en mi corazón compartir una palabra que se había compartido también hace un tiempito ya. Si los hermanos de pronto recuerdan un poco lo que hemos podido venir compartiendo cuando he tenido la oportunidad de compartir la palabra. Habíamos venido tocando, me inquietaba el Señor a compartir acerca de esas cosas que el Señor, el Padre Eterno, quiso entregar a su Hijo. Recordábamos un poco ahí cuando el Señor está por ir a la cruz, en esa oración que hace al Padre, y ora por todos aquellos que han recibido ese testimonio verdadero, legítimo de quién es verdaderamente Él, que Jesús de Nazaret era verdaderamente el Hijo de Dios eterno, y que los que habían recibido ese testimonio y que habían podido por la fe recibir esa revelación de parte del Padre, podrían contemplar ahora todo lo que el Padre había querido entregarle a su Hijo desde la eternidad, y que ahora que se había hecho el hombre, se había hecho carne como uno de nosotros, le pedía a su Padre que regresara, que le permitiera regresar, lo tomara nuevamente para su gloria, y que ahora esa humanidad que Él había tomado, que Él había decidido tomar como hombre, pudiera también ser glorificada y pudiera participar de eso que como Hijo eterno ya había participado desde la eternidad. Y enumerábamos algunas de esas cosas que la palabra misma nos enseña que el Padre ha entregado a su Hijo, ¿no? Que todas las cosas que proceden del Padre y que son entregadas al Hijo, la palabra nos las enseña, nos las muestra, y veíamos que eso tiene una relación directa también con esa tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien comunica todas las cosas del Padre al Hijo, quien las conoce y quien las contiene, de hecho, ¿no? Y que ahora por medio del Espíritu Santo es Él quien puede enseñarnos ahora todas esas cosas que el Padre le ha querido entregar a su Hijo, y que en eso verdaderamente consiste, de hecho, nuestro caminar, en poder conocer todas las cosas que el Padre quiso entregar a su Hijo, y el que puede enseñarnos todas esas cosas, el que puede mostrárnoslas, el que puede traer esa realidad a nuestra vida, el que puede entregarnos ahora también y hacernos partícipes de toda esa riqueza que hay entre el Padre y el Hijo, pues es el Espíritu Santo, quien conoce todas las cosas, lo más profundo del corazón de Dios. Nos dice la palabra del Señor ahí en 1 Corintios, que nadie conoce lo profundo de Dios, del corazón de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y ese que conoce lo profundo que hay en Dios, esa eternidad compartida entre el Padre y el Hijo, esa divinidad compartida entre el Padre y el Hijo, esa autoridad, esa sumisión, esa humildad, ese amor, esa comunión perfecta que hay entre el Padre y el Hijo, el único que la puede conocer a perfección es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ha sido dado para que nosotros podamos conocer todas esas cosas que hay entre el Padre y el Hijo. Y nuestra vida cristiana, nuestra verdadera madurez, nuestra verdadera edificación, la edificación de la casa de Dios, consiste en que nosotros vayamos conociendo todo eso que hay entre el Padre y el Hijo por la revelación del Espíritu Santo. Esa era la oración de Pablo constantemente ahí en Efesios y en Colosenses. Él dice que él ahora oraba por los santos, para que todos nosotros pudiéramos conocer ahora las abundantes riquezas de la gloria de Dios en medio de sus santos, las riquezas de la herencia de los santos en Cristo Jesús, que pudiéramos conocer todo lo que el Padre le ha entregado al Hijo, pero que al mismo tiempo ahora nosotros somos coherederos con el Hijo de todo aquello que el Padre quiso entregarle al Hijo. Amén. Y que para eso necesitábamos ser llenos del conocimiento del espíritu de sabiduría y del conocimiento y de revelación de Dios mismo. Amén. Entonces, todo lo que el Padre le ha entregado al Hijo viene ahora a ser un depósito
que ahora debe ser conocido, contenido y expresado por la iglesia. ¿Amén? El llamado de la iglesia, que nosotros como hijos de Dios, es que podamos conocer todas estas cosas. Al final, cuando el Señor muestra en Apocalipsis el cumplimiento de su propósito que tenía desde la eternidad para con el hombre, con su Hijo y con su iglesia, vemos ahí la Nueva Jerusalén, y dice que esa Nueva Jerusalén que muestra la iglesia ya edificada en su nivel de madurez suficiente para poder estar en la presencia de Dios y poder participar plenamente con el esposo, con el Hijo de Dios, de todo lo que Él tiene. Dice que esa Nueva Jerusalén contiene la gloria de Dios mismo. O sea, expresa plenamente, contiene plenamente y conoce plenamente todo lo que es de Dios, todo lo que hay entre el Padre y el Hijo. Es conocido allí en la Nueva Jerusalén, ¿no? Y es expresado. Y así como allá en ese pasaje que leíamos en Juan, dice que todas las cosas que nosotros hemos conocido, que todas las cosas que el Hijo tiene proceden del Padre por el Espíritu. Entonces allá en la Nueva Jerusalén termina diciendo que en esa Nueva Jerusalén no entrará ninguna cosa que sea inmunda. Amén. Entonces todas las cosas que el Padre le ha dado al Hijo es lo que ahora el Señor está queriendo depositar en medio de su casa, en medio de nosotros, que Él quiere que sean conocidas, aprovechadas y expresadas por nosotros. Y al final de la Nueva Jerusalén, ninguna otra cosa va a poder entrar en esa Nueva Jerusalén que no sea correspondiente con aquellas cosas que el Padre le entregó a su Hijo. Amén. En la Nueva Jerusalén no podrá haber una autoridad ilegítima. En la Nueva Jerusalén no podrá expresarse un amor que no sea el mismo amor que el Padre expresó con su Hijo mutuamente. Amén. Va a haber una comunión perfecta, una autoridad perfecta, un juicio perfecto. Amén. Entonces, allí en Apocalipsis vemos la culminación de ese proceso, de ese propósito eterno de Dios, de depositarse, de irse dando, de irse revelando y de irse administrando en medio de su casa. Amén. De que la iglesia vaya siendo contenedora, de que nosotros vayamos siendo contenedores de todas esas riquezas. Ivancito también compartía en la última reunión unida acerca de ese disfrute que nosotros debemos ir teniendo de las riquezas que Dios nos ha entregado. Amén. De esa tierra prometida que nosotros tenemos que ir poseyendo, conociendo y poseyendo, porque es lo que Dios nos ha llamado para entregarnos. Amén. Pero como parte también de esto, el Señor quiere también llamarnos la atención de que conforme Él va depositándose en nuestras vidas, nosotros tenemos una responsabilidad en medio de con aquello que el Señor nos va mostrando y nos va entregando. Amén. Y ese es un aspecto que nosotros debemos también ahora tener muy presentes y que el Señor me recordaba en estos días y quería compartir también con los hermanos. Si ustedes me acompañan ahí al libro de Génesis, podemos darnos cuenta que desde el principio el Señor, en el capítulo 2 de Génesis, el Señor había encomendado al hombre una labor que tenía que ver claramente con su propósito, y esa labor conllevaba, digamos, dos aspectos importantes que el hombre tenía que tener presentes, ¿no? En el capítulo 2 de Génesis, en el versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre, ya cuando lo había formado, lo había creado, y le había dado ese propósito de que él fuera conforme a su imagen y a su semejanza y señoreara juntamente con él. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces estas dos palabras son aspectos importantes en medio de lo que el Señor quiere hacer con el hombre. Dios puso a Adán
y a Eva en el huerto donde había él preparado todas las cosas, y había puesto en medio de ese huerto el árbol de la ciencia, el árbol de la vida, también el árbol de la ciencia, el bien y el mal, como bien sabemos, pero también dice que había dado toda clase de árboles frutales buenos para que el hombre pudiera disfrutar de ellos, los aprovechara. Y lo que Dios quería con el hombre es que, aunque él lo puso en el huerto inicialmente, en un huerto en Edén, donde allí estaba el árbol de la vida, lo que Dios quería era que el hombre primeramente labrase ese Edén. O sea, que él pudiera hacer que todo lo que Dios había plantado en ese huerto pudiera fructificar, pudiera ser aprovechado por el hombre. Y ese es un primer aspecto, el aspecto de labrar. Dios no quería solamente que el Edén se quedara en un huerto pequeño, sino que ciertamente el Señor quería que a través del hombre, con ese labrar que el hombre tenía que ir haciendo en ese Edén, pues el Edén pudiera ir produciendo esos frutos y que el Edén incluso fuera extendido por toda la tierra, que lo que Dios quería, que aquello que Dios había plantado en el Edén fructificara y llenara incluso toda la tierra. Ese era el mandato de Dios para el hombre desde el principio: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. O sea, lo que Dios quería con el Edén no era que solamente se quedara en el huerto, sino que eso fructificara y llenara toda la tierra. La vida que Dios había puesto en ese Edén tenía que llenar toda la tierra. Amén. Y ese fructificar, ese labrar, pues nos habla de lo que Dios quería que se produjera en medio del huerto, o sea, de los frutos que podían nacer de ese trabajo de labrar. Amén. Dios está queriendo que la vida de Dios se extienda, se expanda por toda la tierra, ¿no? Y para eso el hombre tenía que labrar el huerto. Entonces tenía que extender el reino de Dios en medio de la tierra, tenía que esos frutos seguir abundando cada día más y más hasta llenar toda la tierra, ¿eh? Y eso es una figura también de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere, como decía desde el principio, que nosotros conozcamos sus riquezas, que en medio de su iglesia cada día se fructifique más aquello que el Señor ya nos ha entregado por su Espíritu Santo. Él quiere que en medio de nosotros, el Espíritu Santo hace un trabajo para que en medio de nosotros y en nuestra vida individual, pero también como iglesia, cada día se vaya expresando más y más la vida de Cristo en medio nuestro. Amén. Lo que Él quiere lograr en medio nuestro. Él quiere que todo lo que contiene la vida de Dios sea manifestado y fructificado y expresado cada vez con mayor fuerza en medio de su casa. Y Dios trabaja ciertamente en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de la iglesia para que sus frutos se vayan dando en medio nuestro. Y a veces requiere procesos difíciles y complicados para que eso se vaya dando. A veces el Señor necesita, como parte de ese trabajo de labrar, pues tiene que a veces podar, quitar algunas cosas que parecieran que son buenas, que son fructíferas, pero que en realidad no lo son, y quitar y apartar todas estas cosas para que haya un fruto conforme al fruto que el Señor quiere verdaderamente que se dé en medio de su casa. Entonces hay un primer trabajo que es el de labrar, y es justamente eso, el de permitir que lo que Dios nos ha dado tenga el lugar que corresponde, que el Señor pueda lograr en medio de su casa lo que Él quiere que se logre. Amén. Que cada vez su casa le exprese más a Él, que cada vez su iglesia y cada uno de sus hijos podamos expresarle de una mejor manera en su carácter, en su vida, en su autoridad, en su amor, en su comunión. Amén. O sea que todo lo que Dios deposita en nosotros ahora se tiene que producir un fruto en nuestras vidas, y Él tiene que hacer ese trabajo de labrar, y nosotros tenemos que ir labrando e ir produciendo esos frutos que son naturales a la vida de la cual nosotros hemos sido participantes. Amén. Pero al mismo tiempo, como esos frutos se iban dando, digamos, en el Edén, conforme Adán fuera labrando el Edén y el Edén fuera siendo esparcido y se fueran produciendo los frutos, producto de esa labranza, tenía que cumplir otra labor Adán y Eva y el hombre, y era que esos frutos que se iban produciendo ahora tenían que ir siendo guardados. ¿Bien? Por eso está el aspecto de que para que lo labrara y lo guardase. Y el hombre tenía que guardar el Edén porque había ciertamente un enemigo de Dios que no quería que aquello que el hombre fuera labrando y que se fuera produciendo en el Edén
se extendiera, sino que ese enemigo de Dios iba a estar pendiente a que el fruto que se fuera dando no pudiera avanzar, ¿no? Más bien el enemigo tenía la intención de hacer que ese Edén pereciera, de que se marchitara, ¿no? De lo que Dios le había entregado al hombre, y que todo lo que germinara desde allí, desde la vida de Dios, pues se marchitara y se perdiera. Entonces, ciertamente hay un enemigo de Dios que no quiere que esos frutos se expresen, que no quiere que el avanzar de Dios, que el fluir del Espíritu de Dios en medio del Edén produzca los frutos que debe producir. Y entonces el hombre tenía esa responsabilidad también de que aquellos frutos que se lograran producir, producto de labrarlos, ahora tenía que cuidarlos también, porque el enemigo de Dios querría venir a hurtar y a destruir la vida que se produjera. Y eso también es un llamado ahora para nosotros, porque si Dios está queriendo depositar en nuestras vidas su testimonio, si Dios nos ha entregado un testimonio de parte de Él, si Dios nos ha venido cada día revelándose más y más en medio de nosotros, en medio de su casa, si hemos recibido de parte de Dios un depósito, si hemos recibido un testimonio y ese testimonio necesita y empieza a dar frutos, va a estar el enemigo de Dios pendiente para estorbar eso que Dios nos ha querido entregar. El enemigo va a querer venir a robar lo que Dios ha querido plantar en medio de nosotros. Amén. Todo lo que es producto de la vida de Dios, el enemigo va a querer venir a destruirlo, va a querer venir a falsificarlo, va a querer venir a robárselo. Amén. Porque eso es lo que él quiere. Él dice la palabra del Señor que el enemigo no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Amén. Quitar la vida, quitar lo que es producto de la vida. Entonces Dios desde el principio le encargó al hombre de que tenía que labrar, pero al mismo tiempo, conforme esa labranza iba produciendo los frutos, entonces tenía que ir guardando de que el enemigo no viniera a querer robar lo que la vida de Dios estaba produciendo en medio de ese huerto. Amén. Entonces desde el principio Dios le había encargado al hombre ese aspecto de guardar. Y fíjense que en el Nuevo Testamento es justamente también lo que también se nos encarga ahora como iglesia. Y donde hay un testimonio más claro de eso es quizás en la epístola que Pablo le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo. Los hermanos conocen bien estos pasajes, estamos apenas recordando para tenerlo presente. 2 Timoteo, capítulo 1. Dice del verso 13, leamos. Le dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. O sea, fíjate que desde ahí hay un llamado a retener cosas que Timoteo había recibido por medio de Pablo. Luego le dice el verso 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces aquí está ese mandato nuevamente. Así como Dios tuvo que decirle ya a Adán y a Eva que su labor era labrar el huerto y guardarlo, aquí nuevamente Pablo, ya en sus últimos días, en los últimos días de su vida, tiene que recordarle nuevamente a Timoteo de guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Entonces ese depósito que recibimos de parte de Dios tiene que ser guardado, y es un encargo que Pablo ahora tiene que hacerle a Timoteo, porque Pablo iba a partir, ya sabía que estaba pronto para partir de esta tierra, y entonces él tenía esa carga de poder decirle a Timoteo que era necesario ahora que guardara ese depósito que había recibido por medio de Pablo. Amén. Y ese depósito es un depósito espiritual, es un contenido espiritual lo que Pablo le está encargando a Timoteo. Amén. Pablo no le está encargando a Timoteo que guarde una organización o que guarde una estructura. Lo que Pablo le pide a Timoteo que guarde es un contenido espiritual. Y lo que Timoteo había recibido por medio de Pablo era aquella revelación que Pablo recibió por medio del Espíritu.
Y lo que el Espíritu le reveló a Pablo era justamente aquellas cosas que el Padre había dispuesto para su Hijo. Amén. Entonces, el depósito que Dios ha entregado a la iglesia es toda la revelación por medio del Espíritu de aquello que el Padre le ha querido entregar a su Hijo. Esa es nuestra mayor riqueza ahora. Ese es nuestro depósito. Ese es el verdadero contenido que hay en medio de la iglesia. Lo que hay de parte de Dios, lo que Dios nos ha transmitido por medio de su Espíritu Santo, lo que Dios nos ha revelado, amén, y que ha venido siendo transmitido a su iglesia desde los apóstoles, porque los apóstoles mismos decía Juan que lo que ellos habían visto, lo que ellos habían oído, lo que ellos palparon con sus manos tocante al verbo de vida, eso mismo era lo que ellos anunciaban ahora a los hermanos, amén, para que ellos tuvieran comunión con los apóstoles. Entonces, ese depósito de Dios viene siendo transmitido desde los apóstoles mismos, quienes pudieron ver la gloria de Dios, la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y ellos lo vieron no solamente en el sentido físico, claro que ellos también pudieron ver al Señor Jesús en su carne, pero ellos mismos luego van a decir más adelante que a nadie conocieron según la carne, y si aún a Cristo conocimos así, ya no lo conocemos así, amén. Ellos pudieron ver ciertamente que Él era el Hijo eterno de Dios, y pudieron ver en el Señor Jesucristo toda la plenitud de la deidad contenida en Él. Y el Espíritu les fue revelando a ellos todo lo que implicaba que Él era el Hijo de Dios, que Él fuese el Hijo de Dios, y todo lo que el Padre le había entregado a Él. Amén. Y esas cosas ahora empezaron entonces a ser transmitidas desde los apóstoles, ese contenido espiritual, ese depósito de Dios, de quién es Él, del conocimiento verdadero, real, legítimo, espiritual, transmitido por el Espíritu, fue siendo pasado también entonces desde esa comunión apostólica hacia todos los santos, y ha venido siendo mantenida a través de toda la historia de la iglesia y aumentada, amén. Y esa revelación única que produce el Espíritu y que se transmite en la iglesia, ese es el contenido espiritual de la iglesia, y eso es lo que ahora necesita ser guardado, amén. Porque esa revelación de quién es el Hijo de Dios, esa enseñanza del Espíritu Santo, es lo que produce en nuestra vida los verdaderos frutos. Eso es lo que hace en la iglesia, que la iglesia verdaderamente sea edificada, la enseñanza del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos transmita todo lo que es del Padre y del Hijo. Eso es lo que verdaderamente edifica la iglesia. Ese es el verdadero contenido que debe ser guardado, que debe ser apreciado en medio de nosotros. Amén. Nosotros no guardamos una estructura, nosotros no guardamos doctrinas o filosofías vanas. No, nosotros guardamos la revelación del Padre, de quien es su Hijo, por medio del Espíritu Santo. Amén. Y eso que nosotros hemos conocido del Hijo de Dios, eso en lo cual nosotros hemos sido enseñados por el Espíritu Santo, eso es lo que ha venido transformando nuestras vidas. Eso es lo que nos ha venido enseñando. Eso es lo que ha venido edificando la iglesia. Amén. Y es el contenido que ahora nosotros debemos preservar, que debemos guardar. Porque así como en el Edén había un enemigo de Dios que quería venir a dañar y a hollar lo que Dios había sembrado para el hombre, ahora también el enemigo de Dios trabaja para que la iglesia, ese depósito, ese contenido que hay en la iglesia, eso que Dios ha venido depositando y transmitiendo, también se pierda. Por eso era que Pablo tenía que decirle a Timoteo que guardara el buen depósito. Amén. Pablo no le hubiera dicho a Timoteo que guardara algo si no hubiese verdaderamente algo que guardar y algo de lo cual tenía que ser guardado. Ciertamente el enemigo de Dios quiere que eso se pierda. Amén. Y por eso tiene que ser guardado lo que nosotros recibimos de parte de Dios. Ese encargo que Pablo le hace a Timoteo también es un encargo para nosotros en este tiempo. Amén. Que podamos preservar lo que hemos recibido, el testimonio que hemos recibido por medio del Espíritu, esa enseñanza real, verdadera, que pueda ser guardada ahora en medio de nosotros. Amén. Eso es lo que el Señor ahora requiere de parte nuestra también. También en el libro, en el capítulo 2, entonces le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí y aquello que había oído,
Timoteo de Pablo no era cualquier cosa, ¿no? Dice allá en Juan, dice que es el Espíritu que nos enseñará todas las cosas. Dice que Él glorificará al Hijo porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere del Padre y del Hijo. Amén. O sea, lo que Pablo transmitía era lo que el Espíritu también le comunicaba a él, le enseñaba. Amén. Y eso era lo mismo que Timoteo oía de Pablo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Amén? Entonces está ese encargo de parte de Pablo de que ese depósito que se había transmitido hacia Timoteo, él también lo pudiera pasar de la misma manera también a otros, para que esos otros también pudieran seguir transmitiendo ese depósito. Amén. Y nosotros hoy somos deudores. Lo que nosotros podemos haber conocido o recibido de parte de Dios por el Espíritu, somos deudores a tantos hermanos que han tenido, digamos, ese peso en su corazón de guardar las cosas, de guardar ese testimonio real, esa revelación del Padre, y transmitirlo y enseñarlo también a otros. Amén. De ese trabajo de tantos hermanos que han guardado ese testimonio. Amén. Y no lo han logrado transmitir de alguna manera. Amén. Y ahora estamos nosotros también, que ahora necesitamos también transmitir y guardar y ser responsables con lo que el Señor nos ha entregado, con lo que el Señor nos ha dispensado en medio nuestro, para seguirlo transmitiendo. Amén. Para que eso se guarde, para que no venga el enemigo y quiera hurtar y robar ese depósito de parte de Dios. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Porque ciertamente ese guardar conlleva una lucha, conlleva una batalla, porque el enemigo no va a estar quieto, sino que verdaderamente va a venir con toda su astucia, con todas sus artimañas para querer robar lo que el Señor ha querido entregarnos, ¿no? Y entonces se requiere estar atentos, en pie de lucha. Es una batalla guardar lo que el Señor nos ha dado. Es una batalla, es una guerra, no se da sin lucha, amén. Y no se da tampoco sin sufrimiento, porque tú pues sufre penalidades como un buen soldado, amén. O sea que a veces es necesario sufrir para poder guardar el testimonio, para poder guardar el depósito que uno ha recibido de parte del Señor. Si nosotros no apreciamos lo que hemos recibido, pues será más fácil guardarnos del sufrimiento y entregar lo que el Señor nos ha puesto en medio de nosotros, con tal de guardar que nuestra vida del sufrimiento. Pero si nosotros apreciamos y verdaderamente sabemos lo que hemos recibido, pues el Señor nos va a fortalecer incluso para sufrir oprobio o difamación o lo que sea necesario sufrir por causa de guardar lo que verdaderamente vale la pena. Amén. Lo que el Señor nos ha venido entregando como testimonio de Él. Amén. Fíjense, hermanos, que en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor le habla a las diferentes iglesias, también se encuentra este aspecto. Encontramos este aspecto en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, cuando el Señor le habla a la iglesia, a las diferentes iglesias. En el capítulo 3, cuando le habla, por ejemplo, a la iglesia en Sardis, Él le dice así. En el capítulo 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, había una apariencia externa, un nombre por fuera, externo, pero por dentro la realidad no era esa vida de Dios, no era el contenido que debería parecer. Amén. La cáscara por fuera pareciera que era algo de vida, tenía un nombre, una apariencia externa, pero lo que había en medio de la iglesia no era el contenido de la vida, no era la enseñanza, no era el depósito, no era el fluir de la vida de Dios, ¿no? en esta iglesia, ¿no? Entonces el Señor tiene que decirle: yo conozco que tienes nombre de que vives y estás muerto.
sé vigilante, ¿no? Este es el llamado del Señor también a esta iglesia. Tenemos que estar vigilantes. Y afirma las otras cosas que están para morir, ¿no? Entonces fíjate que en Sardis habían cosas que habían empezado a morir. Habían cosas que ya habían muerto, de hecho. O sea, seguramente el Señor había entregado un depósito, había hecho florecer en medio de esta iglesia su testimonio. Había producido los frutos del Espíritu, ¿no? Pero habían cosas que habían empezado a marchitarse, ¿no? Entonces el Señor tiene que llamar la atención y decirles: sean vigilantes y afirmen aquellas cosas que ya están incluso por morir, ¿no? Algunas cosas habían perdido ya y otras estaban por perderse, y el Señor tiene que llamarles la atención, escribirles y decirles que tenían que vigilar y guardar aquellas cosas que estaban por morir. Dice: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, ¿no? Entonces ahí está nuevamente ese llamado a la iglesia de recordar lo que hemos recibido, amén, lo que el Señor nos ha entregado, y guardarlo, ¿no? Y arrepentirnos. Arrepentirnos quiere decir volvernos, cambiar nuestra forma de ver y volvernos nuevamente a esas primeras obras, a ese primer amor, a eso primero que el Señor nos había llamado desde el principio. Amén. Afirmar lo que está por morir, acordarnos de lo que hemos recibido, mantenerlo, guardarlo. Es el llamado que el Señor nos hace, ¿no? Que hace a esta iglesia aquí en Sardis. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces el Señor también es celoso, y el Señor también en algún momento seremos responsables delante del Señor, ¿no? De lo que el Señor ha puesto en medio de nosotros. El Señor dice que al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá también. Y si queremos que el Señor nos honre con su gloria, en su presencia, pues también tendremos que ser responsables delante de Él por guardar las cosas. Fíjense que ahí más adelante, ahora en la iglesia a Filadelfia, el Señor les habla de esta manera. Dice, verso 8 de Apocalipsis 3: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice en el verso 10 también: por cuanto has guardado la palabra, de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Entonces aquí a la iglesia nuevamente se llamaba a retener, a guardar las cosas que has recibido, ¿no? Y que el poder guardar el testimonio que recibimos de parte del Señor es lo que nos hace para Él preciosos, y nos hace fuertes. Amén. Aunque seamos pocos, aunque seamos débiles, aunque parezca que la iglesia está debilitada, si logramos sostener, si volvamos a guardar lo que Dios nos ha entregado, verdaderamente el Señor nos va a fortalecer, y Él nos va a respaldar, y Él será quien guarde todas las cosas en medio de nosotros. Amén. Fíjense también ahí en Apocalipsis, un poquito más adelante, en el capítulo 12 de Apocalipsis. Capítulo 12 de Apocalipsis dice, en esa figura que hay allí del dragón con la mujer, que es esa figura de la formación de Cristo, esa mujer encinta, es la iglesia siendo conformada, siendo depositaria de ese varón perfecto, amén, que está formándose en medio de la iglesia, y ya está por dar a luz. Y entonces en los últimos tiempos el dragón sabe, Satanás, el enemigo de Dios, sabe que eso se está dando, y entonces viene a luchar contra la mujer y contra aquel varón que está siendo formado dentro de la mujer, ¿no? Y dice al final de esta figura,
cuando ese varón, ese niño ha nacido ya, dice, dice el verso 15: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río, ¿no? Esa mujer que es figura de la iglesia y esa serpiente que es Satanás quiere que la iglesia sea arrastrada, sea arrasada. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca, de su boca. Verso 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿no? Entonces esto nos muestra cómo la ira de Satanás y lo que el enemigo quiere venir a hacer es arrastrar a aquellos que guardan los mandamientos y que guardan el testimonio de Jesucristo. Amén. O sea, la lucha de Satanás ahora es porque el testimonio que Dios ha podido ir haciendo florecer en medio de sus hijos, en medio de su casa, se ha arrastrado. Amén. Se ha arrasado, se ha hollado, se ha perdido, ¿no? Y nuestra responsabilidad es estar atentos a eso. Nuestra responsabilidad como hijos de Dios es valorar y apreciar lo que Dios ha logrado hacer florecer en medio de nosotros y guardarlo, amén, cuidarlo, amén. Entonces, hermanos, todas estas cosas que Dios nos ha entregado, todo esta avanzar, toda la edificación en medio de la casa de Dios, es ahora objeto de nuestro cuidado, es ahora objeto de nuestra atención, es ahora objeto de nuestra vigilancia, amén, para que el enemigo no quiera entorpecer ni dañar lo que Dios ha plantado con sus manos en medio nuestro. Nosotros somos responsables de mantener ese testimonio vivo en medio de nosotros. Amén. Todos nosotros, hermanos, todos nosotros debemos velar y guardar para que el Señor nos siga ayudando y siga haciendo florecer lo que Él ha plantado en medio de nosotros. Amén. Si hay algo del Señor en medio nuestro, tenemos que apreciarlo y tenemos que cuidarlo. Amén. No debemos ser ingenuos porque sabemos que el enemigo va a querer venir a robar lo que Dios ha plantado en medio nuestro. Amén. Entonces tenemos esa responsabilidad. Hay un caso, un ejemplo, que alguna vez también lo veíamos con los hermanos en el Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, en Segunda de Reyes. Creo los hermanos lo recuerdan. En el capítulo 20 de Segunda de Reyes. Está ahí la historia de este rey, ¿no? De Ezequías. Del rey Ezequías. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel, David tuvo en su corazón poder edificarle el templo para Dios, que es figura de la casa de Dios, de la iglesia. Y el Señor le concedió a Salomón, el hijo de David, que él fuera quien edificara la casa. Pero antes de que Salomón edificara la casa, David recibió de parte del Señor todos los planos y todo lo que él quería hacer en ese templo. O sea, el diseño del templo de Dios fue dado por Dios directamente a David. Y David fue quien le enseñó, quien le encargó a Salomón la edificación de ese templo, de su casa, conforme a ese modelo que había recibido de parte de Dios, ¿no? Y eso es una figura de lo que es la iglesia. La iglesia es el verdadero templo, la verdadera casa de Dios, y debe ser edificada conforme al modelo, conforme al corazón de Dios que Dios tiene para su casa. Amén. Y cuando esa casa ya estaba, ya había sido edificada por Salomón, una de las partes o uno de los aspectos importantes de la casa eran todos los tesoros que eran guardados en esa casa. En esa casa habían unas salas específicas en el templo, que eran las salas donde se guardaban todos los tesoros de la casa de Dios. Ahí estaban todos los utensilios de oro, de plata, de bronce, que el mismo David
había consagrado, el mismo Samuel había consagrado para la casa de Dios. Conforme David iba avanzando en su reino, entonces David iba obteniendo victorias, y los botines que David tomaba de esas victorias, todos esos tesoros, todo ese oro, esa plata que David obtenía de esas victorias, él las iba consagrando y las iba apartando para Dios. Entonces todas esas cosas que David obtuvo de su victoria fue lo que llegó a ser el contenido de esos tesoros que fueron luego puestos en esas salas en el templo de Dios, ¿no? Y llegaron a ser entonces los tesoros en medio de la casa de Dios. Y David incluso repartió dentro de las funciones que tenían que hacer los sacerdotes, los hijos de Aarón, habían algunos que se encargaban de guardar los tesoros en medio de la casa de Dios, ¿no? Y eso está ahí, lo podemos ahí ver rápidamente ahí en Primera de Crónicas, para que los hermanos que de pronto no lo han podido leer, antes de leer ahí en Reyes, en Primera de Crónicas, en el capítulo 26, de Primera de Crónicas. Ya desde antes los hermanos pueden ver cómo desde el capítulo 23 David empezó a repartir todas las funciones que deberían tener los sacerdotes, ¿no?, en medio de la casa de Dios. Y en el 26 entonces hay varios versos que hablan de esto, ¿no? Por ejemplo, el verso 20 de ese capítulo 26 dice así: y de los levitas, Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Cuanto a los hijos de Labán, hijo de Gerson, de Laadán, los jefes de las casas paternas de Laadán, gersonita, fueron los Jehielitas. Los hijos de Jehielí, Setán y Joel, su hermano, tuvieron cargo de los tesoros de la casa de Jehová. Luego el 24 también dice: Sebuel, hijo de Gerson, hijo de Moisés, era jefe sobre los tesoros, ¿no? Y luego dice el verso 26 también: Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para reparar la casa de Jehová. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel, y Saúl, hijo de Cis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia, y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. Amén. Entonces ahí nos damos cuenta que en medio de la casa de Dios habían unos tesoros, amén, y esos tesoros provenían de las victorias que el pueblo de Israel, el rey David, Saúl y todos ellos iban obteniendo, esos tesoros de sus victorias, amén. Y eso es una figura, porque lo que hay en medio de la casa de Dios es producto de la victoria del Hijo de Dios. Amén. Es lo que Él logró a favor de nosotros. Es lo que Él obtuvo para nosotros. Es lo que antes solamente estaba en el Hijo eterno de Dios, pero que ahora Él quiere participarnos de eso. Amén. Todos los aspectos que estuvimos recordando, que el Padre le ha entregado a su Hijo y que ahora el Espíritu nos participa a nosotros como su iglesia, esos son tesoros ese es el tesoro, el depósito de Dios y el tesoro que Dios quiere entregar ahora en medio nuestro. Amén. Y que nos ha venido entregando hasta el día de hoy, hasta donde nosotros hayamos podido abrir nuestras manos para recibir. El Señor nos ha entregado hasta el día de hoy. Amén. Entonces todos estos tesoros en medio de la casa de Dios tienen que ser guardados, así como allá en el Antiguo Testamento tuvieron que nombrar a algunos para que guardaran esos tesoros, para que fueran los jefes de las cámaras donde se guardaban los tesoros. Amén. O sea que no cualquier persona podía entrar a ver esos tesoros y a tomarlos, no. Eran cosas consagradas que tenían que ser cuidadas. Amén. Entonces, asimismo, en medio de la casa de Dios tiene que ser guardado lo que es de Dios. Amén. La casa de Dios no puede ser
tomada, la esposa de Dios no puede ser tomada como una mujer cualquiera. Amén. No puede ser convertida en una ramera. La casa de Dios, la iglesia, le pertenece a Él. Amén. Y es santa. Y nadie puede atrever a tocar las cosas que son santas. Amén. Y tenemos que ser vigilantes de que nadie quiera venir a tocar la iglesia de Dios de una manera descuidada, ni que quiera tomar la iglesia para sus propios propósitos. Amén. Todos tenemos que ser vigilantes en cuanto a eso, tener el peso en nuestro corazón de lo que es la iglesia, de lo que es el contenido que hay en medio de la iglesia. Amén. Entonces fíjense ahora sí ahí en Segunda de Reyes, donde íbamos a leer ese ejemplo que hay en el capítulo 20 del rey Ezequías. En Segunda de Reyes capítulo 20, leamos desde el verso 12. Dice: en aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo, ¿no? Entonces, este Ezequías era un rey de Judá, era un rey de la tribu, de la nación de Judá, ¿no? Y Ezequías fue uno de los reyes que siguió los caminos de Dios, que guió al pueblo de Judá, de Israel, hacia Dios. Ustedes saben que siempre en la historia de Israel y de la historia de Judá, de los dos reinos, hubo reyes que se apartaron de las leyes, de los mandamientos de Dios, se iban tras otros dioses, pero hubo reyes que sí seguían los designios de Dios, que se daban cuenta, se arrepentían de lo que habían hecho, y entonces el Señor les hacía volver a su camino, y entonces cuando estos reyes se arrepentían, el Señor hacía nuevamente que la nación prosperara, que sus enemigos fueran derrotados. Y este Ezequías fue uno de esos reyes que caminó y que guió al pueblo de Israel en los caminos y en los mandamientos de parte de Dios, hizo que se arrepintieran. Fue uno de los reyes más importantes en Israel porque hizo volver muchas cosas, restauró muchas de las cosas que el pueblo había perdido. Celebró la Pascua, venció a los enemigos, le dio paz al pueblo de Israel, lo restituyó a un nivel que se había perdido. ¿Amén? Pero ocurrió algo con este rey Ezequías, y es que dice que se enfermó, ¿no? Y producto de esa enfermedad, entonces el rey de Babilonia escuchó que estaba enfermo y envió unos presentes, ¿no? Y unas invitaciones. Y eso nos demuestra que el enemigo siempre está pendiente, ¿no? El enemigo es astuto para querer venir y causar daño, como ocurrió aquí con este rey Ezequías, ¿no? A veces cuando hay circunstancias que parecieran debilitar a la iglesia, el enemigo quiere venir con astucia para querer entonces cumplir su propósito en medio de nosotros, ¿no? Entonces tenemos que ser más vigilantes y estar más atentos a las astucias del enemigo para querer dañar lo que es del Señor. Fíjense aquí cómo pasó. Dice, como había caído enfermo Ezequías, entonces se envió con cartas y con presentes, ¿no? De una manera astuta. Fíjate que no llegó ni siquiera en son de guerra. Este rey de Babilonia no vino a pelear de frente contra el pueblo de Israel, sino que a causa de la enfermedad de Ezequías vino con presentes. Y dice así: y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios, ¿no? Entonces, producto de estos presentes, o sea, él se fue movido en sus sentimientos a causa de los presentes, de la amabilidad con que vinieron, y abrió la casa y mostró los tesoros que eran santificados, a los que solamente podrían entrar estos sacerdotes en los cuales estaba encargados del cuidado de esos tesoros. Y le mostró toda la casa y todos los tesoros, ¿no?, de la casa de Dios. Entonces abrió las puertas demasiado rápido, no tuvo el cuidado de guardar, de vigilar, de no permitir de que esas cosas fueran tocadas. Entonces a veces podemos equivocarnos si nosotros abrimos demasiado rápido las puertas a determinadas cosas e incluso a determinadas personas, ¿no? Porque
si no somos cuidadosos en eso, entonces después pueden venir problemas y el enemigo puede usar estas situaciones para minar lo que el Señor ha hecho. ¿Amén? Entonces nosotros debemos ser cuidadosos con estas cosas. ¿Amén? No ser ingenuos en cuanto a las intenciones, en cuanto a lo que el enemigo quiere hacer en medio de nosotros. Tenemos que ser vigilantes y cuidadosos. Ezequías dice que le mostró todos los tesoros. Entonces dice el verso 14, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? ¿No? Qué importante estas preguntas, ¿no? Lo que dijeron, con qué intención venían y de dónde procedían. Amén. De dónde procede aquello que traían, ¿no? De dónde venían estas personas, para saber si es posible abrir las puertas o no de los tesoros, amén, de lo que Dios ha puesto en medio de su casa, ¿no? O sea que tenemos que tener cuidado de lo que se dice y de dónde provienen las cosas, amén, para poder discernir claramente si esto es de parte de Dios y si se puede tener una apertura o hay que tener un cuidado, amén. Lo que se dice, qué es lo que se confiesa, cuáles son las intenciones, de dónde proviene eso. A veces hay cosas que provienen de nuestra propia carne y no podemos abrir las puertas a nuestras propias intenciones o a nuestra propia carne en medio de la casa de Dios, porque se va a causar dificultades, ¿no? A veces nosotros llegamos en medio de la iglesia y queremos que se nos abran las puertas para lo que nosotros queremos, ¿no? Pero nosotros debemos discernir de dónde proviene aquello que nosotros queremos, y si eso que nosotros queremos hacer o que queremos que se nos admita en medio de la casa de Dios no proviene de la dirección del Espíritu, no proviene de la guianza del Señor, no proviene de la dirección del Espíritu Santo, nosotros tenemos que guardar también y no abrir tan rápido las puertas para que no entren cosas que no correspondan con la santidad de Dios y luego se causen mayores dificultades, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene aquello que quiere entrar en medio de la casa de Dios? ¿Con qué intención, con qué corazón se hacen las cosas? Eso es lo importante y eso tenemos que discernirlo. Amén. Lo que se dice, con qué corazón se dice, con qué intención se están diciendo las cosas y de dónde proviene aquello que se dice. Amén. Tenemos que guardar la casa de Dios. Y dice, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías le respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado cautivo a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces este fue el juicio que cayó por causa de oír, de recibir, de no ser vigilante, amén, y de abrir muy rápido las puertas para que entraran estos enviados, ¿no? Estos mensajeros, ¿no? Con presentes y con regalos. Entonces por eso es tan importante que nosotros podamos discernir todas las cosas que llegan, amén. No digamos en un prejuicio carnal de unos contra otros, no, pero sí teniendo ese peso en nuestro corazón y siendo vigilantes, pudiendo discernir de parte del Señor todas las cosas para que no hayan males después y lo que el Señor haya podido hacer florecer en medio nuestro pues se pierda, que es la intención del enemigo. Lo que el enemigo quería hacer no era venir a felicitar al rey Ezequías ni preocuparse por la salud del rey Ezequías. Lo que ellos querían venir a hacer era realmente a ver qué riquezas había en medio de esa casa para luego venir y tomarlas cautivos. Eso es lo que el enemigo quiere, ¿no? Entonces el enemigo quiere venir a veces entrar en medio de la casa de Dios para robar la verdadera comunión, para robar el amor en medio de los hermanos, para robar la sinceridad
que al Señor ha venido haciendo florecer en medio de nosotros. Amén. El enemigo quiere venir a estorbar todo eso. Quiere venir a estorbar la comunión, quiere venir a estorbar todas las cosas que el Señor ha venido depositando en medio de nosotros. Quiere venir a robar el testimonio, quiere venir a robar la revelación de la palabra de Dios. Todo eso el enemigo quiere venir a robarlo. Amén. Y eso es lo que debemos nosotros entonces también, con responsabilidad y con la ayuda del Señor y con la ayuda de todos juntos, poder estar pendientes y guardarlo. Amén. Fíjense que esta palabra se cumplió ahí en el libro de Crónicas. Podemos ver el cumplimiento de esto que el Señor le dijo acá, que todas las cosas iban a ser cautivas. Y esto ha ocurrido ya varias veces en la historia de la iglesia. Los hermanos saben que así ha sido en la historia de la iglesia, ¿no? Así ha sido esto en la historia de la iglesia. Cuando se ha desviado todo lo que es de Dios hacia otros fines, con otros propósitos, robándole la gloria a Dios en medio de su casa, ¿no? Entonces dice en el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, leamos el verso 17, dice: por lo cual, hablando del rey de Babilonia, trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes. Esto es el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho a Ezequías. Matando a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Ustedes saben que cada uno de estos utensilios que había en la casa de Dios, pues representan algo espiritual, representan alguna realidad espiritual en medio de la casa de Dios. Amén. El candelero pues representa el testimonio de Dios, de la iglesia universal en una localidad específica. Amén. El testimonio de la comunión de la iglesia local representa el candelero. El hecho de que el candelero, que era uno de los utensilios, haya sido llevado cautivo a Babilonia, significa que el testimonio de lo que es una iglesia local en su sentido espiritual se ha perdido. Amén. El altar del incienso, que es una figura de las oraciones, significa que la verdadera adoración fue llevada cautiva también. O sea, se perdió el sentido verdadero de lo que es la adoración. Se perdió el sentido de lo que es la iglesia en su aspecto local. Amén. La mesa de los panes de la proposición, que tipifica nuestra comunión como un solo cuerpo, también fue llevada cautiva a Babilonia. Significa entonces que por estas cosas nuestra comunión puede ser afectada. La realidad de la verdadera comunión en sinceridad, en un amor puro, en sencillez, puede ser afectada, puede perderse. Amén. Si no somos vigilantes, en algún momento se puede perder. Si no estamos atentos a guardar, a mantener el testimonio fiel, eso se puede perder, ¿no? Incluso la obra misma del Señor Jesús, que estaba tipificada en ese altar de bronce, se puede llegar a perder, ¿no? Se puede llegar a perder ese testimonio de lo que es real, si no somos vigilantes. Hermanos, no creamos que que nosotros como iglesia podemos haber llegado a algún nivel de edificación, de revelación, y que nada nos va a hacer caer de allí. No, si no somos vigilantes, si no tenemos cuidado, el enemigo va a querer venir a destruir y a robar lo que el Señor ha podido avanzar hasta el día de hoy. Amén. Entonces tenemos que ser cuidadosos, incluso con nosotros mismos. En nuestro propio corazón debemos guardarnos para no causar tropiezo. Amén. Para que el testimonio verdaderamente se mantenga y avance en medio de nosotros. Amén. Guardar nuestro corazón de toda intención propia, de toda intención personal, y permitir que sea el Espíritu del Señor el que nos siga ayudando, fortaleciendo, ayudando y guardando. Amén. Y que estemos atentos todos para que esto sea guardado. Dice el verso 19: y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables.
Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivo a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, ¿no? Entonces esta es una constante en medio del avanzar del propósito de Dios, ¿no? El Señor haciendo florecer, pero luego si no se guarda adecuadamente, si no se tiene cuidado, entonces el enemigo viniendo a causar estorbo, y el Señor entonces teniendo nuevamente que volver a restaurar las cosas, a empezar nuevamente a levantar su testimonio en medio de los hombres, ¿no? Entonces esto es un ejemplo de lo que pasó con el pueblo de Israel. Amén. Por causa de ser ligeros en guardar las cosas que el Señor nos ha entregado. Amén. Fíjense que después allá en el libro de Daniel está como estos reyes de Babilonia usaban los utensilios de la casa de Dios para sus fiestas. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje ahí en Daniel 5? Y con esto terminamos. Daniel, en el capítulo 5, cuando está ese pasaje de la escritura en la pared, muestra estos utensilios, como todos estos tesoros que antes eran consagrados, que eran santificados, que eran apartados para el Señor. Llegaron a estar en un estado terrible. Fíjense en Daniel capítulo 5, dice así. Daniel, ustedes saben que fue escrito durante ese periodo de cautividad en Babilonia, y cuando leímos esto que pasó fue cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia. Y ahora aquí en Daniel 5, durante ese tiempo en el que estuvo cautivo el pueblo de Israel, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces, fíjense cómo esos utensilios, esas cosas preciosas que habían sido consagradas a la casa y al servicio de Dios, finalmente terminaron en un estado deplorable, ¿no? Sirviendo para el deleite de los reyes de Babilonia. Así a veces hay muchas intenciones oscuras detrás de muchas cosas que se quieren introducir. ¿Amén? Se quieren al final tomar las cosas para robar la gloria de Dios y para tomarla para sus propios deleites, para sus propias intenciones, para sus propios intereses, ¿no? Esto es lo que el enemigo a veces quiere que se pierda en medio de la casa de Dios. Amén. Nosotros estamos confiados en el Señor, confiamos en Él. Él es nuestro guardador. Si nosotros le pedimos a Él todo el tiempo que nos guarde primeramente de nosotros mismos y de nuestros corazones, y también de lo que el enemigo quiera hacer en contra de su testimonio, de su iglesia, ciertamente el Señor nos va a ayudar y nos va a guardar. Amén. Confiamos en nuestro Señor y pidámosle a Él que nos siga ayudando y guardando. Padre, en el precioso nombre de Jesús, nos ponemos delante de ti, Señor, agradeciéndote, Señor, todo tu cuidado, toda tu paciencia, Señor, toda tu dirección, todo tu consejo, Señor. Señor, te agradecemos por todo lo que tú has avanzado hasta el día de hoy en medio nuestro, Señor. Y te pedimos, Señor, que en tu fidelidad tú también nos hagas fieles a nosotros, Señor, para poder sostener, mantener, Señor, guardar, velar, Señor, el testimonio que tú has puesto en medio nuestro, Señor. Que tú lo sigas aumentando y perfeccionando cada día más y más hasta el día de tu venida, Señor. Señor, aumenta la revelación de tu Santo Espíritu en medio nuestro, Señor. Sigue, Señor, perfeccionando tu obra en cada uno de tus hijos
en cada una de tus iglesias locales, Señor, en medio de tu obra, Señor. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te pedimos también que tú nos guardes, Señor, de toda treta, de toda artimaña del enemigo, Señor, que quiera levantarse en contra de tu obra, Señor, en contra de tu testimonio, para robar, para hurtar lo que tú, Señor, has logrado en medio nuestro, Señor. Nos guardamos, nos escondemos en ti, Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Tú eres quien guarda, Señor, tu casa, Señor. Acudimos a ti, Señor, para que tú nos escondas en tus preciosas manos. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén, Señor, y amén.